publicados en Susutra, Samhita, ¿no? En lo que vendría a ser la India. Luego tenemos que el método italiano utilizaba, ¿no?, el colgajo brachial, creado por Branca, en la Italia del siglo XV. Y esto fue publicado en 1507. Y ya el método hindú que utiliza el colgajo frontal fue originado, ¿no?, en 1440 en India y Nepal. Vamos a ver que este colgajo frontal va a ser muy famoso y además muy usado, ¿no? Lo vamos a desarrollar más adelante durante la exposición. Vamos a ver que ha sido publicado por la Gaceta de Madras en el Bombay de 1700. Se reprodujo en inglés en Gentry Magazine en 1794 en Inglaterra. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de lo que vendría a ser el tema, vamos a tener, ¿no?, factores importantes a la hora de definir el efecto. Para ello debemos tener dos cosas importantes, las que vendrían a ser la etiología del efecto. En la primera vamos a tener el cáncer de piel, la cual, ¿no?, se da una reconstrucción inmediata con excisión de mohos, cortes congelados dependiendo del tipo y agresividad del tumor. Y dentro de lo que vendría a ser el cáncer de piel, también se tiene la reconstrucción diferida, en la cual usamos lo que es la recepción del melanoma. Como segundo ítem dentro de la etiología del efecto tenemos al traumatismo, la necrosis isquémica, secundaria a una rinoplastia o infección. Y la reconstrucción vamos a ver que se realiza cuando se asegura, ¿no?, la viabilidad del tejido restante. Siguiente, por favor. Luego también debemos tener en cuenta, dentro de la reconstrucción nasal, la localización del efecto, ¿no? Si es que está en el tercio proximal, medio o distal de las narices. Algo importante que debemos recordar son las subunidades nasales que están afectadas. Luego también debemos ver nosotros lo que es el tamaño del defecto, menor o mayor de 1,5, ¿no?, a 2 centímetros, el colgajo frontal o local. Luego también ver si está afectada más del 50% de una subunidad, ¿no? Se incluirá el resto de la subunidad como parte del tamaño estimado del defecto. Esto va dentro de lo que vendría a ser el principio de las subunidades. Y luego también debemos tener en cuenta lo que son los planos tisulares afectados por el efecto. La cobertura nasal externa, que cuenta con piel, grasa subcutánea y sistema ponerótico superficial, ¿no?, llamado SMAS. Soporte estructural también ver, ¿no?, el pericondrio, cartílago y pericondrio hueso. Y también ver, ¿no?, cobertura nasal interna. Siguiente, por favor. Ahora ya vamos al tema, ¿no?, de lo que es la anatomía. Habíamos anteriormente que debemos identificar, ¿no?, la nariz por regiones. En este caso vamos a tener las regiones nasales por tercios. En el tercio proximal, como podemos ver en la imagen, vamos a tener al hueso nasal, al tabique septo óseo, a la piel fina sobre la raíz, llamado también raíz nasal, a los huesos nasales más gruesos en la parte proximal, ¿no? En el tercio medio podemos apreciar lo que son los cartílagos laterales y el tabique cartilaginoso, ¿no? Y la piel delgada sobre el dorso. Y en el tercio distal vamos a encontrar lo que es los cartílagos laterales inferiores, alares, la punta de la nariz, alas y tabique cartilaginoso caudal. Y también vamos a encontrar lo que es la piel gruesa y sebácea con menos movilidad sobre la punta y las alas de la nariz. Siguiente, por favor. Como ya había mencionado anteriormente, las subunidades nasales, ¿no?, es un ítem que debemos tener bastante en cuenta. Es muy importante saber esto, ¿no?, al momento de realizar una reconstrucción nasal. Entonces, tenemos 9 subunidades de reconstrucción nasal. Como podemos observar en la imagen, una subunidad dorsal, 2 paredes laterales, una subunidad en la punta, 2 subunidades alares, una subunidad columnar, como podemos ver, y 2 subunidades de triángulos planos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que vendrían a ser, ¿no?, las capas de superficie a profundidad. Vamos a empezar con lo que es la piel, luego nos internamos más adentro, vamos a encontrar, ¿no?, la grasa subcutánea, luego el esmaz, luego vamos a encontrar lo que es la capa de grasa profunda, muy fina,
Luego más adentro vamos a encontrar lo que es, ¿no?, un pericondrio, el periósteo, como podemos observar en la imagen, el cartílago hueso y finalmente, ¿no?, lo que es la mucosa y lo que es mucopericondrio. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que vendría a ser el aporte vascular, ya hablando de lo que es la nariz, vamos a ver que está irrigada, ¿no?, por las ramas de la carótida externa. Entonces, vamos a tener primero lo que son las arterias angulares, que son ramas, ¿no?, de la arteria facial, superficiales o en el interior del esmalte. Van a irrigar, ¿no?, la superficie lateral de la parte caudal de la nariz, como podemos apreciar, y también van a proporcionar arterias nasales laterales. Luego tenemos lo que son las arterias labiales superiores, que van a estar, ¿no?, dentro del músculo orbicular de la boca o entre la mucosa o el músculo. Y van a irrigar la base de la nariz, como estamos observando, el tabique nasal y la base de la columela. Y también vamos a tener dentro de lo que son las ramas de la carótida externa, las arterias infraorbitarias, que son ramas de la arteria maxilar interna, van a irrigar el dorso y las paredes laterales de lo que vendría a ser, ¿no?, la nariz. Siguiente, por favor. Ahora hablando de lo que vendrían a ser las ramas de la arteria carótida interna, vamos a ver la rama nasal dorsal, ¿no?, que va a ser una rama de lo que es la arteria oftálmica, va a irrigar la piel dorsal y lateral. Luego también tenemos la rama nasal externa, las arterias supratroqueares, como podemos observar en la imagen, en la parte superior, van a ser, ¿no?, ramas de la arteria oftálmica a 1,7 y a 2,2 centímetros de la línea media. Se van a encontrar en las capas de los corrugadores y el frontal en el borde orbitario, haciendo senos superficiales al frontal a nivel medio frontal. Y luego tenemos lo que son las arterias supraorbitarias, que son también ramas de la arteria oftálmica, van a aproximadamente, ¿no?, a 2,9 centímetros de la línea media. Emergen a través de la hendidura u orificio supraorbitario y van a dar, ¿no?, una rama superficial que se origina superficialmente al esmalte y una rama profunda que va, ¿no?, hacia lo que vendría a ser o entre el esmalte también. Ahora, viendo un poco de la irrigación venosa, vamos a tener, ¿no?, que la vena angular se va a convertir en la vena facial anterior y se va a comunicar con lo que vendrían a ser las venas oftálmicas y el seno cavernoso. Y ahora en la vascularidad septal vamos a tener las ramas de la arteria esmoidal anterior, arteria esmoidal posterior y la arteria, ¿no?, esfenopalatina y labial superior. Y ya hablando de lo que es la vascularidad de la pared nasal lateral, vamos a encontrar ramas de la arteria esmoidal anterior, la esmoidal posterior y la esfenopalatina. Siguiente, por favor. Ya ahora hablando de lo que es la inervación, vamos a tener la sensitiva, que vamos a tener un recubrimiento externo, ¿no?, por las ramas de las divisiones oftálmicas B1 y maxilar B2, ¿no?, del nervio trigémino. Y vamos a tener también lo que es la rama supratroquear, infratroquear y nasal externa del nervio esmoidal anterior, derivado de lo que vendría a ser B1. Luego también vamos a tener el nervio infraorbitario, que va a estar derivado del B2. El tabique, vamos a ver que va a estar inervado por ramas de nervios esmoidal anterior y nasopalatina. Y la pared nasal lateral por las ramas, ¿no?, del nervio esmoidal anterior y las ramas del nervio ptericopalatino. La inervación motora de los músculos de la capa del esmalte procede, ¿no?, de las ramas de lo que vendría a ser el nervio facial o llamado tomicite, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora sí pasaremos a hablar de las diferentes técnicas que tenemos para la reconstrucción. Siguiente, por favor. La mejor técnica de reconstrucción va a variar obviamente de acuerdo al tipo de lesión y la ubicación que tenga esta. Sin embargo, los objetivos que siempre debemos tener en cuenta es que debemos establecer o reparar la base cartilaginosa ósea que puede estar afectada, restaurar el recubrimiento nasal interno, restaurar la cobertura externa, mantener la vida aérea del paciente y optimizar un resultado estético. En esta parte de la exposición hablaremos acerca de las opciones que tenemos para la estructura ósea cartilaginosa, para el puente nasal, la pared lateral nasal
la punta nasal, el ala nasal, y también hablaremos acerca de los defectos del espesor total, como es el colgajo de mucosa septal, los colgajos en bisagra y el colgajo paramediano de la frente. Siguiente. Empecemos con las opciones para la estructura ósea cartilaginosa. La bibliografía aquí nos muestra para reparar lo que sería la estructura de la línea media que vendría a ser el área septal. Nos muestra dos técnicas. La primera, que es la estructura en forma de L, donde podemos obtener lo que es la estructura óseo-cartilaginosa a partir de la concha auricular, el cartílago costal, la tabla externa del cráneo o el hueso ilíaco. Esta es una alternativa que debemos considerar para tratar casos que requieran de reconstrucción y prolongación del septo nasal. Entonces, lo que nosotros observamos en la imagen superior derecha, la imagen de la primera imagen, es el registro del primer tiempo quirúrgico de una paciente, donde podemos observar las características que tiene el septo cartilaginoso, ¿no? Y la imagen que se encuentra seguida de ella es el registro de un segundo tiempo quirúrgico, donde ya podemos evidenciar lo que es un remanente de la lámina cartilaginosa septal, que está muy delgada y tortuosa. En la imagen inferior izquierda observamos lo que es el diseño de la incisión para tomar el injerto, en este caso, de lo que es el cartílago conchal, y al lado vemos la conformación que va a tener el injerto. Las últimas imágenes que están hacia inferior derecha es una vista basal y frontal de lo que es la fijación del injerto cartilaginoso, como un injerto de extensión septal que dará mayor estabilidad y rigidez a esta zona. Siguiente. La segunda técnica que se nos menciona es el injerto en contrafuerte, que puede estar elaborado a partir del cartílago septal, tabique óseo, costilla, tabla externa del cráneo o también el hueso ilíaco. Este injerto consiste básicamente en crear una especie de varilla que puede ser del cartílago septal o auricular, que son los que se usan más frecuentemente, y se va a introducir a modo de contrafuerte en un bolsillo que vamos a confeccionar en el borde del ala nasal. Entonces, lo que se hace es una incisión en el vestíbulo alar y mediante tijeras creamos una especie de bolsillo lo más próximo a la mucosa. Y es por ahí donde vamos a introducir la varilla de cartílago para darle mayor soporte a esta estructura. Siguiente. En cuanto a la reparación del puente nasal superior, se nos presentan múltiples opciones. La primera de ellas son las reparaciones lineales, que se sugiere usarlas más en heridas pequeñas, ya que si hacemos uso de ellas, por ejemplo, en heridas grandes y pretendemos hacer una reparación lineal horizontal, corremos el riesgo de que se formen pliegues en la zona. Y si hacemos una reparación lineal vertical en heridas grandes, pues también se corre o aumenta la probabilidad de que se formen conos de tejido en la glabela y en el puente medial, ¿no? Otra opción es el colgajo de rotación glabelar, que nos proporciona una reparación más adecuada y es mucho mejor cuando el diámetro horizontal va a ser mayor al vertical, ya que el arco de rotación se va a hacer en vertical para poder permitir un cierre horizontal mejor. Entonces, lo que vemos en la imagen, en la primera imagen al lado izquierdo, es una herida moderada del puente nasal, que se podría considerar hacer una reparación lineal, pero con un colgajo de rotación se proporcionaría más movimiento, ¿no? Entonces, se opta por lo que es el colgajo de rotación, vemos el resultado con la reconstrucción inmediata en la imagen del centro, y al final está la reparación a un año de haber sido realizado. Siguiente. Otra opción que se nos menciona es la transposición glabelar. La bibliografía nos dice que este tipo de colgajos se deben diseñar de modo tal que el defecto cree un pequeño pliegue que se logre confundir con lo que es una arruga de apariencia natural. Normalmente aquí se hace uso de lo que son los colgajos romboides modificados o los colgajos en bandera. Y algunos puntos importantes que se señala es que si la herida está hacia lateral en el puente nasal, el colgajo debe estar un poco elevado medialmente, y si la herida es más central, el colgajo debe tener una elevación lateral. Lo que vemos en las imágenes es, por ejemplo, en la imagen A, la mejilla medial puede proporcionar o tiene a menudo una buena laxitud para poder desarrollar un colgajo romboidal pequeño a partir de esta.
La segunda imagen nos está esquematizando lo que sería un colgajo romboidal de la glabela. Y la tercera imagen, cuando las heridas son un poco más grandes, nosotros podemos usar un colgajo en bandera, que sería el que se está esquematizando para poder solucionar este defecto. Siguiente. En este ejemplo se nos está mostrando el uso de un colgajo en bandera de la glabela, aprovechando la laxitud que existe en esta zona, ¿no? Para reparar una herida que se encuentra en el puente nasal. Vemos en la imagen superior derecha ya lo que sería la reparación, donde se está viendo que hay una unión entre la nariz y la frente, manteniendo la desviación cóncava que naturalmente existe en este punto. Y la tercera imagen ya es meses después de haber realizado el procedimiento. Siguiente. Este segundo ejemplo nos muestra la utilización de un colgajo romboidal de gran tamaño para reparar una herida que está en el canto medial. Como vemos en la primera imagen está la herida del canto medial con la señalización de cómo se va a hacer el colgajo. Al realizar las incisiones y poner el colgajo en la zona o en el defecto que queremos cubrir, y ya tenemos en las imágenes inferiores cuando está inmediatamente suturado y el seguimiento después de meses de haber hecho el procedimiento. Sí. Otra técnica que se nos menciona también es la transposición glabelar. Esto en forma de un colgajo de isla móvil que va a tener un pedículo que va a estar basado en las perforantes de la arteria supratroclear. Lo que observamos aquí es una herida grande del puente nasal superior en la que se realizará el colgajo de isla con incidencia en lo que es la glabela, ¿no? Como se ve en la segunda imagen. Entonces, lo que se hace es que el colgajo se eleva, se rota y se transpone al lugar o al defecto que queremos cubrir. Y al suturar tenemos la última imagen, que sería la reconstrucción inmediata. Siguiente. En cuanto a la reparación de lesiones que se encuentran en el puente nasal medio e inferior, se sugiere principalmente lo que es la reparación lineal, específicamente en defectos que sean pequeños o moderados. Vale decir que tengan una medida que sea menor de 1 centímetro de diámetro por lo general. Y lo que se propone es que aquí la reparación sea más extensa, teniendo una relación de longitud, aquí es al revés, largo-ancho de 4 o 5:1. Esto con el objetivo de prevenir la acentuación de la jiba nasal dorsal. Entonces aquí observamos en la primera imagen una herida quirúrgica y el diseño de lo que sería la reparación, que es extensa, ¿no? En la segunda imagen vemos cuando ya se hizo la incisión en la reparación y los bordes se tienen que disecar. Y posteriormente vemos la reparación inmediata después de la sutura y la reconstrucción a un mes de haber sido realizada. Siguiente. En cuanto a lo que son lesiones que se encuentren en el puente lateral nasal, también tenemos múltiples opciones. La primera es la reparación lineal, que está sugerida en defectos pequeños que se encuentren en el puente lateral superior y medio. Y también se nos menciona lo que es el colgajo de avance, que nos proporciona cierre de heridas que se puedan ver más estéticos, ¿no? Normalmente en este tipo de colgajos, las líneas de incisión se van a hacer dentro o adyacentes al surco nasofacial, por lo que van a pasar bastante desapercibidas. En el ejemplo, en la primera imagen podemos ver una herida de la pared lateral nasal y el avance planificado que se tiene en esta. La segunda es donde se está mostrando el colgajo de avance en la mejilla. La tercera imagen es la reparación, ¿no? Lo que se estaba elevando en la segunda imagen se avanza y se sutura en el lugar el que queremos cubrir, tal y como está en la tercera imagen, se sutura y los resultados se muestran en la cuarta imagen después de los 6 meses de haber hecho el procedimiento. Siguiente. Otra opción para lesiones del puente lateral nasal son los colgajos de rotación, indicados generalmente para defectos que se encuentren en la pared lateral nasal inferior y que también estarán basadas en un pedículo vascular. En el ejemplo que se muestra aquí, tenemos un defecto de la pared lateral y la reconstrucción prevista, como se ve en la primera imagen.
Lo que se hace es elevar el colgajo sobre el músculo y rotarlo hacia el lugar donde queremos que esté. Se hace la sutura y eso es como se vería en la segunda imagen. Y la tercera ya corresponde a un mes después de haber realizado el proceso. Siguiente. También se nos proporciona la técnica del colgajo en isla para defectos que no se presten al cierre por avance que acabamos de ver o para lesiones que se encuentren en el puente lateral pero a nivel inferior. Aquí vemos que se está utilizando un pequeño colgajo en isla para reparar una herida del ala superior. En este caso, el pedículo tiene una base simple que contendrá múltiples perforantes arteriales. Y la reparación quedará oculta, como vemos en las dos últimas imágenes, en el pliegue alar, ¿no? Siguiente. Por último, para reparar lo que sería el puente lateral nasal, tenemos también los colgajos de transposición, orientados principalmente para lo que son defectos pequeños o moderados, y se hace uso de lo que son los colgajos romboidales modificados principalmente. Entonces, en las imágenes lo que vemos es el defecto y la reconstrucción prevista que se va a tener para poder cubrirlo, el cierre inmediato y cómo es que queda, y ya los resultados a los 6 meses después de haber hecho el procedimiento. Siguiente. En cuanto a la reparación de lesiones en la punta nasal, también podemos hacer reparaciones lineales, pero esta solo en lesiones pequeñas y se sugiere que la reparación sea vertical. También se nos presenta lo que es el colgajo de avance de Barrow en heridas distales y siempre y cuando la punta y la columela sean lo suficientemente amplias para permitirlo. Normalmente este tipo de colgajo es una reparación bastante simple para defectos que se encuentren lateral a la línea media y cuando no se puede hacer una reparación lineal, ¿no? La ventaja de este colgajo es que la reparación va a mantener la simetría y no va a afectar de manera sustancial el ala nasal. Y como ya mencioné, se puede hacer solamente si la nariz distal, digámoslo, tiene un reservorio sustancial de tejido para poder realizarlo. Entonces, en la primera imagen vemos el defecto en la punta nasal, que está lateral a la línea media. Tenemos lo que es la marcación de lo que se pretende hacer o la reconstrucción prevista, la sutura inmediata y los resultados, como se muestra en la segunda imagen, y ya después del seguimiento a los 3 meses, cómo es que se observa la lesión. Siguiente. También se nos menciona la técnica de transposición para lesiones de la punta nasal, generalmente a través de lo que son los colgajos bilobulados. Originalmente se requería que este tipo de colgajos tenga una rotación de 90 grados mínimo, pero se vio que en muchos casos producía más tensión y restricción y de esta manera una distorsión nasal. Es por ello que se hizo una modificación en donde menciona que solo se requiere una rotación de 45 a 50 grados para de esta manera disminuir la tensión y restricción que había antes y pues que haya menor distorsión nasal. Entonces, lo que observamos en la primera imagen del lado izquierdo es el colgajo, que en este caso está diseñado con aproximadamente 90 grados de rotación-transposición. En la segunda imagen ya vemos cuando se removió el segmento que apunta superolateralmente. En la tercera imagen, la central, es cuando el colgajo ya se eleva del pericondrio y del periósteo, y posteriormente con una sutura profunda el colgajo se puede mover fácilmente al lugar del defecto que queremos cubrir, ¿no? Que es la cuarta imagen. Y ya por último, el colgajo que se suture en el lugar para cubrir el defecto y quedaría de la manera en la que estamos viendo. Siguiente. Continuaremos con la exposición. Aparte del colgajo bilobulado, también tenemos lo que es el colgajo trilobulado, que en sí vendría a ser un colgajo adicional. ¿Cuándo debemos utilizar este colgajo adicional? Cuando tenemos un ángulo mayor de 60 grados entre el lóbulo primario y secundario, y también cuando el defecto del colgajo va a ser mayor a 90 grados. Este colgajo vamos a utilizarlo en heridas nasales distales y
lo que nos proporciona es un movimiento rotatorio adicional. Como se puede observar en la imagen, esta es una herida distal que es una herida distal, se le va a trazar y en esta imagen podemos ver que al tener estos trazos, al ser el colgajo va a ser más móvil. Esta es la incisión, se eleva el colgajo y este es el resultado final a los 6 meses. Ahora, el colgajo en isla de cabestrillo nasal. El colgajo está basado en el músculo nasal, permite que el pedículo rote en la misma herida. Vamos a diseñar una isla triangular. El colgajo se eleva como un pedículo lateral móvil, deja una pequeña huella y es altamente estética. Como podemos ver, acá tenemos una herida en el ala nasal. Se diseña el colgajo. El colgajo se ha elevado, está basado solamente en la banda nasal inferior móvil y se sutura. Este es el resultado a los 6 meses. Ahora, en la ala nasal, en la rotación alar, vamos a ver que esta se utiliza en heridas que estén lateral al triángulo blando y encima del pliegue alar, heridas alares pequeñas, profundas y supramediales. El ala completa se puede rotar. También la elevación se realiza distalmente hasta que el colgajo rote sin tensión. Como se puede ver, acá tenemos una herida pequeña. El colgajo se eleva subcutáneamente, acá se sutura y podemos observar los resultados a los 6 meses. Ahora, en una transposición, los defectos pequeños o moderados del pliegue alar se pueden reparar con un colgajo de transposición bilobulado. Los defectos grandes y profundos del ala nasal que no involucran el margen del orificio nasal se pueden reparar confiablemente con un colgajo de transposición nasolabial en una sola etapa. Pero, ¿qué es lo que pasa? En acá podemos ver, bueno, no se nota mucho, que acá tenemos un tamaño insuficiente y deja una marca. Y en acá se ha ablacionado y tenemos un pliegue. Ahora, el colgajo nasolabial va a constar de 5 pasos. En el primer paso tenemos que evaluar que el ala o la válvula nasal, si se han perdido una suficiente estructura, tenemos que tener un soporte cartilaginoso. Si la herida es grande y se extiende hasta la mejilla, tendremos que hablar sobre la profundidad subcutánea o el músculo. El paso 2, la mejilla tiene que tener una laxitud adecuada. La parte medial del colgajo debe de estar justamente lateral al pliegue alar y lateral al triángulo apical, y la anchura del colgajo debe aproximarse a la anchura de la herida quirúrgica. En el paso número 3, el colgajo se eleva por toda la trayectoria del pliegue infraorbitorio de la misma base del colgajo, será el subcutáneo del espesor total de las grandes ramas de la arteria infraorbitaria que son transeccionadas. Estas se deben de ligar. En el paso número 4, el colgajo se debe de adelgazar, pero tiene una fuerte musculatura. Mientras no esté bajo tensión, no puede tolerar un adelgazamiento substancial. En el paso 5, toda la mejilla del cierre se coloca en la parte del avance del cierre superior e inferior. Se realiza el cierre de la pared lateral hasta la mejilla y el pliegue nasolabial y el pliegue alar se aproxima. En este punto, la bandera cubrirá la herida quirúrgica. Como se puede observar acá tenemos la pequeña herida. Se va a hacer una oreja de perro. Bueno, se diseña lo que viene a ser la oreja de perro. Como se puede observar, y se sutura. Es un colgajo de transposición nasolabial en una sola etapa. Igual acá. El colgajo de transposición nasolabial en una sola etapa, pero acá tenemos que la herida es más profunda. Ahora, en defectos del espesor total, estos requieren atención no solamente de la cobertura externa, sino también de la permeabilidad nasal y de la válvula nasal. Cuando tenemos enormes heridas nasales con pérdida cartilaginosa, estamos pensando en tratarlas con colgajos radicales libres del antebrazo, el cartílago de la costilla, y las heridas pequeñas con colgajos nasolabiales volteados, colgajos mucosos, injertos cutáneos de espesor total o parcial. Ahora, vamos a hablar del colgajo de la mucosa septal.
Esta va a tener una rica vasculatura adecuada para reparar heridas quirúrgicas nasales internas. Va a ser rectangular en el tabique nasal con una anchura igual a la de la herida. El colgajo se eleva sobre el pericondrio lentamente. El colgajo se pliega hacia abajo, se gira para recrear el revestimiento interno y se ancla adecuadamente. Las desventajas de este colgajo es que es propenso a sangrado ya que tiene una rica vasculatura, causa una cicatriz septal y puede llevar a condritis septal. Ahora, en el colgajo para mediano de la frente, este es un colgajo de transposición. Este se debe de marcar el recorrido de la arteria supratroclear y girar desde el defecto nasal hasta la frente, como se puede observar acá, se delimita. Va a constar de 3 etapas. En la primera etapa, la incisión debe comenzar por encima de la línea de la ceja. El colgajo se eleva superficialmente a periosto de la disección continua en el plano por encima del borde supraorbitorio. Se moviliza el colgajo hasta alcanzar el defecto sin tensión. Se adelgaza el colgajo hasta 2 centímetros del borde. En la segunda etapa es una segunda incisión. Se da después de 4 semanas. Se hace una nueva incisión en el pedículo. Se puede dividir, el colgajo se puede adelgazar más y se tiene que restaurar lo que es la línea de la ceja. En la tercera etapa también tenemos que esperar que pasen otras 4 semanas y se tiene que restaurar el pliegue alar. Como se puede observar, este es el resultado después de la primera etapa. Este es en la segunda etapa y este ya vendría a ser en la tercera etapa. Mucho más definido y más estético. Ahora, las complicaciones en la reconstrucción nasal son que las bases más anchas se enfrentan a una tensión excesiva o rotación limitada. El diseño del colgajo, cuando es demasiado corto con un punto de pivote, va a ser demasiado alto. Va a haber adelgazamiento excesivo en el primer tiempo, que provoca un compromiso vascular, y también la radioterapia puede producir atrofia grave, induración o una ulceración. Hablaremos de lo que viene a ser una rinofima. La rinofima es el estadio más avanzado de la rosácea. Este es más predominante en personas masculinas mayores de 50 años. Se produce por una hipertrofia dérmica y de las glándulas sebáceas. Los conductos sebáceos se obstruyen, causando una dilatación y formación de quistes. Tenemos 2 tratamientos, uno quirúrgico y uno no quirúrgico. En el no quirúrgico va a ser tratado con antibióticos y retinoides tópicos, pero cuando utilizamos esto, cuando va a tener un crecimiento lento. Y quirúrgico con un dermaplane, una criocirugía o una dermoabrasión. El dermaplane es como rasurar con bisturí, por así decirlo, como raspar con bisturí. Eso sería todo. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, me ha gustado la exposición. Realmente sí se han basado bastante en un libro. Y bueno, lo han hecho bastante bien. Y no sé si me he quedado dormido, disculpen, jeje. ¿Cómo es que reconstruyen la parte mucosa en una amputación de nariz? ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor, ¿sería con colgajos de la mucosa septal? Claro, pero lo que sí no he visto cuando... A ver, toma la imagen el colgajo frontal en una amputación casi subtotal de la nariz. Se comprometió todo el cartílago. Esto, doctor. Ya, claro. Ahí tenemos, no.
Pero, por ejemplo, cuando hablamos del colgajo frontal, el colgajo frontal es cuando hay pérdida subtotal en la nariz. Imagínate, perdió la punta, perdió cartílagos alares, perdió cartílago laterales y perdió cartílago septal. Pongámonos en una, que ha sido, digamos que hemos tenido que sacar todo eso por cáncer. Entonces, ¿cómo diseñaríamos el colgajo? Ya, perfecto. Ahí tenemos un colgajo para mediano frontal, colgajo frontal, o es el colgajo que mencionaste al comienzo, que es el colgajo chino, que indio o indiano. Cuando hacemos colgajo frontal, hacemos un indiano. ¿Ya? Pero ese colgajo no solo nos va a servir para la... Un segundito. No solo nos va a servir para la reconstrucción de la parte externa, sino también necesitamos de dónde sacamos, digamos que en esa imagen donde hemos perdido punta, imagínate que hemos perdido la parte mucosa. Ahí solo hemos perdido piel. Pero si hemos perdido ahí la punta de la nariz, con mucosa nasal también perdida, o sea, la parte interna de la punta de la nariz, ¿con qué repararíamos o cómo reemplazaríamos la parte nasal interna? Esa es mi pregunta. ¿Entiendes mi pregunta? Sí, doctora. Cuando son lesiones grandes, bastante, en teoría, gigantes de la mucosa nasal o de la nariz, ese colgajo frontal lo tomamos más grande aún. No lo hacemos pequeño, lo hacemos más grande aún, ¿ya? Para poder no solo reemplazar la parte externa, sino doblarlo de tal manera para que reemplace la parte interna. ¿Me entienden más o menos lo que estoy refiriendo? Sí, doctor, ¿qué debemos de hacer el colgajo más grande? Exacto. Porque ese colgajo tiene una seguridad que el que estás mostrando ahí, el colgajo frontal para mediano, me está asegurando, sí, definitivamente que va a haber un adecuado irrigación muy completa. Pero también tenemos que aprovechar que va a haber una circulación que se llama funcional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la circulación anatómica, circulación funcional y circulación potencial, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos también la parte funcional, donde se van a abrir algunos vasos sanguíneos más y van a ampliar la posibilidad de hacer el colgajo. Entonces, a ver, voy a tratar de compartir ¿Cómo comparto acá? A ver, Voy a dejar de presentar, doctor. Un ratito. no, no te preocupes. No, igual yo cuando me meta con maldad de la voz permite hacer ventaja. Es que no tiene video. A ver, un segundito, vamos a... No, no. Voy a hacerlo con un celular. Un segundito, muchachos, déjenme introducirme.
Correcto. Ahora voy a compartir. Bien, empiezo a compartir. Ya, me ven ahora sí, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. Ya me ven, ¿sí? Imagínense más o menos lo que estoy diciendo, es que sacan el colgajo frontal de acá de mi frente. Ven mi cara, ¿no? No se asusten, por favor. ¿Ven mi rostro? No, doctor. No se ve, doctor. No se ve. A ver. Un segundo. Ahora sí me ven, ¿perfecto? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Bueno, este es un resumen para que traten de entender todo el contexto. Y ya, en la reconstrucción, o sea, tenemos, imagínense, he perdido todo mi nariz, o sea, es una gran pérdida. ¿Correcto? Entonces, tengo que pensar todas las estructuras que voy a tener que reconstruir. ¿Ya? Entre todas las estructuras que voy a tener que reconstruir, va a ser la nariz, todo lo que es la parte cutánea, dérmica, estructura, alar, los cartílagos alares, como mencionado en la anatomía, los cartílagos laterales. ¿Por qué? Porque los cartílagos laterales son los que me impiden que cuando respire profundo se colapse. Porque si no estaríamos respirando profundo y se nos colapsaría la nariz, inmediatamente haríamos, no podríamos respirar, se colapsaría todo. Y tercero, la parte central. No somos acordados de todo eso. Pero ¿cómo haríamos la parte interna mucosa? Ese es un punto muy importante y que lastimosamente no enseñan muy fácilmente. Y cuando uno se encuentra con el problema, tiene que poner toda su imaginación a prueba. Pues imaginemos que este es el colgajo, estoy sacando de la frente, imaginemos todo ese colgajo. Entonces esto al doblarlo es para cerrar todo esto. Pero trato de sacar una mayor cantidad, le hago sus muesquitas y hago el doblez. Doblez acá, un doblez acá, un doblez acá. ¿Para qué? Para que cuando lo pongas sobre la nariz, también tengamos en la parte interna, aquí, parte interna, algo de piel. Y eso me da el reemplazo mucoso de lo que estoy tratando de reemplazar. Entonces, en algunas ocasiones tenemos el gran problema de que no nos alcanzan. Tengo que reemplazar. Tengo que reemplazar toda esta parte interna. No, a lo máximo he podido llegar acá. Me falta aquí. Me falta todo este pequeño segmento. Entonces, si me falta ese segmento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener que valerme de colgajos nasolabiales para levantarlos y terminar de crear una mucosa. Acuérdense algo muy importante, es que si van a reconstruir la nariz, no solo tienen que reconstruir piel o estructuras, tienen que ver la forma como van a reconstruir las zonas mucosas. ¿Ya? Bueno, eso es lo que quería explicarles. Realmente ya lo que ha hablado su compañera, me imagino que ha sido mucho más fácil para todos entenderlo.
ha sido más técnica que palabra, ¿no? Es imagen más que verbo. Entonces, eso nos ha ayudado a darnos una mejor imaginación de cómo podemos ir reemplazando, cómo podemos reemplazar. La parte anatómica es una parte muy importante que ustedes tienen que entender para poder sacar colgajos, deducir colgajos o mezclar colgajos. Entonces, lo que ha hecho casi su compañera ha sido una recopilación de la clase de injertos, de colgajos randomizados y colgajos pediculados, y los ha expuesto en lo que es reconstrucción nasal. ¿Ya? Entonces me parece, ha sido fácilmente digerible. ¿Ya? Pero, como les digo, el conocer todo esto les va a aperturar más la imaginación a crear nuevos colgajos adicionales. ¿Ya? Algo muy importante que sí no ha mencionado mucho su compañera, el detalle es que no ha mencionado mucho del injerto de piel. No me parece haber visto que haber mencionado el injerto de piel. Entonces, el injerto de piel también es un elemento muy importante dentro de personas reconstrucciones nasales. Hay pacientes que muchos pacientes dicen, doctor, pero lo va a cortar arriba más, abajo más, va a cortar por aquí más. Entonces le tiene más pánico a la cicatriz. No es pánico, ya es horror. Es fobia que tener más cicatrices. Doctor, me he operado de un cáncer, me está atacando esto. ¿Y para cómo va a tener más cicatrices en la cara? Entonces siempre tiene que haber la opción. Entonces, una opción también para reconstrucción nasal, nunca se olviden que es el injerto del piel total. ¿Ya? Y eso se lo voy a preguntar. El injerto del piel total es una opción también de reconstrucción nasal, tanto de punta, de todo. Doctor, disculpe. Doctor, se le escucha muy lejos. No se le logra escuchar muy bien. Se le escucha, No, doctor. muy lejos se le escucha, doctor. ¿Me escucha? ¿Ahora? No, doctor, sigue lejos. Un momentito, no me cuelguen. ¿Cómo está? ¿Ya le pasaron a su cama? ¿Qué ha pasado? Ya, perfecto. Si la puede parar. En la lista, por favor, me dicen el técnico. Pero nada más de apoyar a la es que el paciente, si yo conozco al ICET, es muy, pero muy tranquilo. Ya, pero tiene que estar siempre con el apoyo de todos, ¿sabes? Ya, parece bien. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, lejos, doctor. Ya, disculpa, ¿lejos todavía? Recibiendo. Ah, ya. Disculpen, cuando me emociono, me muevo por todos lados y me emociono. Bueno, ya. Estaba hablando en la parte de injerto de piel, ¿no? Me queda injerto de piel. Una parte muy importante es que cuando el paciente tiene miedo y pánico a las cicatrices residuales o a cicatrices adicionales, ¿ya? Entonces, digamos, sacamos una lesión de 1 centímetro de diámetro en la zona de la punta nasal, sin necesidad de comprometer tejido cartilaginoso, sino preservamos tejido cartilaginoso, pero hemos tenido que sacar toda la piel y tejido celular subcutáneo de la punta nasal.
Entonces, en algunas ocasiones el paciente le podemos decir, vamos a hacer un colgajo nasogeniano, o podemos hacer el colgajo bilobulado, o le podemos hacer un colgajo frontal para reconstruir la punta de la nariz. ¿Ya? Y el paciente te va a decir, no, por favor, tengo pánico, no, mucha cicatriz, ¿me van a hacer más cortes? Por favor, ya más, no quiero. Entonces, también en su mente reconstructiva, también tiene que pensar que hay un método mínimamente invasivo, también con resultados estéticos poco, no muy agradables, o que no son tan excelentes como los resultados estéticos de los colgajos, pero también tenemos que adaptarnos a la mente del paciente. Y si el paciente dice, no quiero más cicatrices, que me dejen una cicatriz en la punta de la nariz, como esos tipos de cánceres son en personas ya ancianas, van a decir, ya estoy viejo, ya no estoy buscando mujer, o ya no estoy buscando varón, ya estoy más tranquilo, ya no me importa mucho el aspecto de esto, solo quiero sacarme el cáncer. Entonces se le saca el cáncer y ya no se le hace un colgajo, se le hace un injerto de piel total. Y con eso podemos solucionar el problema de la cobertura y solucionamos también el problema de su lesión. Entonces, también el injerto de piel total se convierte en una muy buena opción para poder mejorar estos problemas. ¿Correcto? Ahora sí me entendieron y me escucharon. Sí, doctor. Ya, excelente. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Ya, perfecto. ¿Alguna duda sobre las preguntas del examen? Sí, doctor. Sí, mis compañeros me mandaron una pregunta que A ver, ¿cuál era? Era la pregunta donde era ventajas del injerto de piel parcial. Ya, Entonces, usted dijo en clases que se puede tomar de casi cualquier parte del cuerpo. Y correcto, también dice en clases que uno de sus beneficios es que se puede expandir, bueno, que se puede expandir, ¿no? correcto. Son sus ventajas. Entonces, hay ambas. Y bueno, te puntúa mal si cualquiera que hayas marcado. Bueno, creo. ¿Y no es todas las anteriores esa respuesta? Hay la Nadie opción es todas las anteriores, doctor. No hay la opción, doctor. Ya, déjame revisar esa pregunta. O Mira, lo... dentro de todo han tenido muchas ventajas porque he tenido un lío que no me cargaba las preguntas hasta las 9:58. El examen no aparecía. Se iba y venía, iba, venía, iba, venía. Y hasta que tuve que tomar una opción, así que las 20 preguntas fueron iguales para todos, por si no se han dado cuenta. Porque solo pude subir 20 preguntas. Ya, déjame revisar esa pregunta, ya, para poder, y si me he equivocado, como siempre lo admito, me equivoqué. Y si no me he equivocado, como siempre les voy a decir por qué no me he equivocado o por qué ustedes están pensando mal. ¿Correcto? Correcto, doctor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Correcto. Listo. Entonces, mañana comenzamos con el grupo que le debía las prácticas y para el día sábado haremos prácticas de suturas. Para los que quieran ir, por favor, esta vez sí apúntense con mi secretaria para más o menos preparar un ambiente pequeño, un ambiente más grande. ¿Correcto? Doctor, disculpe, yo podría ver cuántos van a ir, entonces de una vez le mando la lista a Ya, usted, perfecto. secretaria, Ya, entonces fácil. correcto, Juan Diego. No hay problema, no me opongo. Ya, pero más que todo para preparar el ambiente. Listo, muchachos. Dios los bendiga, cuídense y diviértanse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No se olviden poner presente antes de irse. Gracias, doctor.